Señoras, señores, gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a esta sesión de Física para Ingenierías. Estamos hablando sobre las leyes de los gases ideales. Primero que nada, estamos hablando la sesión pasada sobre la ley de Boyle. Esta ley, recuerden ustedes, a ver si encuentro el libro. Ok, permítanme. Ok, antes de que nada. Les hago un repaso de que lo que decía la ley de Boyle. La ley de Boyle me establecía que si yo tengo un gas encerrado en un volumen, manteniendo la masa y la temperatura absoluta constantes, con temperatura absoluta nos estamos refiriendo a la temperatura medida en kelvins, ¿de acuerdo? Y esa es la escala termométrica que se usa para medir temperaturas en el sistema internacional, ¿ok? Entonces, lo que la ley de Boyle decía que el producto de el volumen y la presión, siempre y cuando M, la masa y la temperatura absoluta se mantengan constantes, eso va a ser una constante. Entonces, dicho de otra forma, considerando un procedimiento al principio y al final, el producto del volumen y la presión en todo momento se va a mantener constante, ¿sale? Entonces, de ahí podemos averiguar ciertas situaciones. También también esbozamos una gráfica en la que podíamos relacionar, como esto es una constante, podíamos despejar a, a la presión en general, la presión final, como una función inicial del volumen que esté tomando nuestro contenedor. ¿Vale? A este tipo de diagrama les llamamos PV, precisamente porque se involucran la presión y el volumen de un, este, de un gas contenido en un recipiente. Ya dimos un ejemplo. Ahora pasaremos a ver a la ley de Charles. Mientras que en la ley de Boyle teníamos constante la masa y la temperatura absolutas, ahora lo que va a permanecer constantes son la masa y la presión. Ajá. Entonces me dice que en todo momento, si yo tengo la misma situación física, yo tengo ¿cómo se llama? Yo tengo un gas contenido en un recipiente, lo que va a pasar con ello es que el cociente entre el volumen inicial y la temperatura inicial va a ser también una constante en todo momento. De tal manera que uno puede averiguar esto, puede averiguar en base a ¿cómo se llama? Teniendo condiciones iniciales, es decir, un volumen inicial y una temperatura inicial, uno puede saber el volumen final dada una temperatura, esta en escala absoluta, en kelvins, acuérdense, ¿vale? Y de aquí, pues, trazamos un diagrama. ¿Esto no es? Ok, sale. Y de aquí, pues, damos un ejemplo, ¿no? Damos un cilindro sin fricción que se llena con 2 litros de un gas ideal a una temperatura de 3 grados Celsius. En un extremo del cilindro está fijo a un pistón movible y el gas puede expandirse a una presión constante hasta que su volumen llega a 2.5 litros. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Lo primero que hay que hacer pues, es convertir la temperatura que ya conocemos y pues nada más sustituirlo. Sustituirlo en esta fórmula y en la fórmula que teníamos acá. Esta de aquí, la 19.2. Tenemos esto. Entonces nos interesa saber la temperatura final. La temperatura inicial T1 la tenemos. Ambos volúmenes al principio y al final de este procedimiento los conocemos. Entonces, lo que falta conocer pues, es T2. Despejamos a T2, sustituimos los datos pertinentes y esto nos da como resultado 370 kelvins. Acuérdense que esto fue debido a la conversión de la temperatura en grados Celsius a kelvins. ¿Sale? En este caso, o de manera general, no es necesario convertir estas unidades a pascales porque estas se eliminan, ¿sale? Pero en general sí es necesario convertir las unidades de volumen a unidades del sistema internacional. En unidades del sistema internacional utilizamos pascales o newton por metro. Es lo mismo. ¿Vale? Bien. Entonces, ya, pues finalmente, pues para darnos una idea de cuánto es esta temperatura,
utilizamos de nuevo la conversión de grados Kelvin, de kelvins a Celsius, a grados Celsius, y pues nos da esto que al final la temperatura de este gas va a ser de 97 grados casi. O sea que sí te das una buena quemadora. Bien, y ahora la ley de Gay-Lussac. En este caso, ahora se va a mantener el volumen constante, ¿vale? Y pues se va a repetir una situación similar. Dado un volumen constante y la masa constante de este gas, o sea, no voy a dejar escapar de este contenedor gas y tampoco voy a cambiar su volumen, entonces la temperatura, la presión y la temperatura, el cociente de estas dos cantidades, de estas dos magnitudes, en cualquier instante, en cualquier situación, va a ser una constante. ¿Sale? De tal manera que para una presión inicial y una temperatura inicial, yo puedo calcular después, para un tiempo posterior, la presión que tenga este determinado gas y la temperatura, el cociente de estas cantidades va a ser constante, no se va a cambiar. Y bien, de acuerdo a esto, pues vamos a hacer también, explicar también otro problema. Bien, el neumático de un automóvil se infla a una presión manométrica, acuérdense que nos referimos con presión manométrica, de 207 kilopascales. No me interesa. ¿Sí? En un momento en que la presión de los alrededores es de una atmósfera. Acuérdense, una atmósfera son 101.3 kilopascales. Y la temperatura es de 25 grados Celsius. Después de manejarlo, la temperatura del aire del neumático aumenta a 40 grados Celsius. Suponga que el volumen del gas cambia solo ligeramente. ¿Cuál es la nueva presión manométrica en el neumático? Entonces, lo que necesitamos saber, pues, es la presión absoluta, no la presión manométrica. Bien, para saber eso, pues, los 207 kilopascales que ya tenemos de presión manométrica, le vamos a sumar la presión atmosférica que ya se tiene acá. O sea, esa es la presión absoluta. Bien, entonces, esto da 308 kilopascales, las temperaturas se convierten a kelvins. La temperatura inicial es 298 kelvins, la temperatura final es 313 kelvins, y lo que nos interesa saber, en principio, es la presión final. Ya tenemos estos tres datos, de acuerdo a este problema. Entonces, lo único que se tiene que hacer es despejar la presión 2, la presión final. Se sustituyen los datos nuevamente y pues esto da un resultado de que al final se va a obtener una presión de 324 kelvins. Y bueno, pues para saber la presión manométrica, pues ahora ya no me fijo en la presión absoluta, o sea, la presión a la que va a estar contenido el aire y ¿cómo se llama? Añadiéndole la presión atmosférica. Ahora lo que vamos a hacer es averiguar el valor de la presión manométrica, pues le restamos el valor de la presión atmosférica a esta presión absoluta que ya obtuvimos, y pues de eso te da como resultado 203 kilopascales. Bien. De mi parte, sería todo. Esto lo hago de tal manera que no se junte demasiado el material y no se haga demasiado pesado la comprensión de este material, ¿sale? Entonces, ya tenemos, digamos, ya como haciendo como un resumen, ya tenemos ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Para ley de Boyle, acuérdense, tenemos que la temperatura y la masa deben de ser constantes. Déjenme lo voy revisando porque no me acuerdo. Digo, para no... Para ley de Boyle, la masa, es decir, la cantidad de gas que yo tengo en el contenedor y la temperatura deben de ser constantes. Para la ley de Charles, la masa y la presión deben de ser constantes, no deben de variar, ¿sale? Y en la ley de Gay-Lussac, el volumen y la masa del gas van a ser constantes. Bien. Ya finalmente, pues una vez que ya conocemos estas tres leyes de los gases ideales, pues ahora vamos, digamos, la evolución de esto sería pasar ahora a la ecuación de estado del gas ideal.
una ecuación en la que ahora me permite cambiar todas estas variables, ¿sale? Y va a haber una constante determinada y eso, pero eso lo veremos la siguiente sesión. De mi parte, pues es todo. Espero que tengan una buena tarde. Recuerden, sigan las medidas de sana distancia, Susana distancia, ahí está, pues sí, sí, háganme caso, si no, pues vamos a valer queso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuídense, quédense en su casa. Si les recuerdo, si no es necesario, no salgan. Y por mucha que sea la tentación, pues no salgan. Neta, no salgan para nada. Si no, vamos a seguir confinados eh, durante más tiempo y pues no vamos a poder salir ni nada. Y pues yo sé que ustedes extrañan estos eventos sociales. Así que, vamos, ánimo, sí se puede. Bien, me despido, no sin antes pues desearles bonita tarde. Nos vemos y hasta la próxima. Y muchas gracias por